El alto, no, el alto. ¿Ya está, chicos? Tenemos las 4 fuerzas. Sí, profe. ¿Estamos? ¿Hago yo? Voy. A ver si coinciden. Por favor. Ya voy. Ya comparto. Minuto. Ahí está. Bien. Lado AB. ¿Sí? F, B, I. Fíjense. Ay, voy a parar. Tengo. A ver cómo pongo la. Tendría que ser así. Yo voy a dar vuelta. Esta sería la corriente, está invertida. Este es el campo. Y este sería la fuerza. Pero como invertí, porque me cuesta mucho girar la mano así, pongo, invertí la corriente, el campo está bien, la fuerza me da saliendo del papel, acercándose al observador, como invertí uno de los vectores, este también está invertido. Entonces la fuerza acá entra. Esta sería la fuerza AB. ¿Está bien? En este otro lado, como invierto uno de los vectores, el campo se mantiene, invertí la corriente, invierto el resultado. Acá la fuerza sale. Esta sería la fuerza CD. Ahora en esta, tengo F, tengo el campo en el eje X y la corriente saliendo 30 grados. La fuerza me da para arriba. La fuerza en el eje Y. Esta sería la fuerza DC. Y acá invertí el vector corriente, se mantiene el campo, por lo tanto, invierto el resultado. Sería la fuerza de A. ¿Les dio así? Me voy a sentar. ¿Así les dio? ¿O no? La mitad. Parece Sí, que no. profe. Todo en silencio. Sí, ¿Sí? señora. Muy bien. Felicitaciones, chicos. Qué alegría. Bien, vamos a calcularlas. Vamos a calcular. F a B. ¿A qué va a ser igual? A la corriente, vamos a hacer en mayúscula. La corriente por el lado AB, por el campo, por el seno del ángulo entre campo y corriente. ¿Cuánto vale? 90. ¿Cuánto vale? Claro. Sí, sí, sí. Bien. Si tengo el FAB, tengo el CD. Y el SD, que es igual a la B, por beta, por el seno de 90. Ahora vamos a la de acá arriba. La FBC. Va a ser I por el lado BC, por el campo, por el seno del ángulo entre el campo y la corriente. ¿Cuánto vale? 30. Sí, señor. Correcto. No lo marqué yo acá. Esto es 30. Sí, señor. Correcto. Y F, el último de A, va a ser I, L de A, por beta, por el seno. Ahí tenemos, tenemos todos los valores. Ustedes pueden calcular los módulos de la fuerza. Los sentidos ya lo hemos dibujado. Con eso es para mí suficiente. Tal y cual. Si ustedes quieren completar esto, lo pueden hacer así. Ponen como vector y acá me ponen el versor. Por ejemplo, AB es menos K. ¿Sí? El FCD es K. Si quieren completarlo. FBC va a ser J y
Estos serían 12 vectores, esto como vector, y esto sería menos J. Si quieren, ahí está completo. ¿Entiendes? Le ponemos los versores y está completo. Perfecto. ¿Hasta ahí se entendió? Muy Sí, bien. profe. Sí, sí. Estas dos fuerzas, FBC y FDA, se anulan. Están en el mismo eje, tienen sentido opuesto. Estas nos contribuyen. Estas, lo que están haciendo es una especie de torque. Esta no, porque el cuadro puede girar sobre el eje Y, pero esta fuerza CD, que está saliendo del papel, es como que estira el cuadro. Está estirando desde este lado al cuadro, lo hace girar. Entonces, el momento de esta fuerza CD es la que mueve el cuadro 30 grados. Si calculo el momento de esta fuerza, el momento necesario para mantener el cuadro en esta posición va a ser igual a ese momento, pero de signo opuesto. ¿Sí? Igual a este, pero de signo opuesto para mantenerlo. ¿Qué es lo que nos pide? Calcular el momento para mantener el cuadro en esa posición. Acá no le dije, pero ustedes pueden calcular con todas las unidades, le va a dar la fuerza en Newton. Después tienen que pasar la DINA. Un Newton, ustedes saben, son 10 a la quinta DINA. Hay que poner en DINA. Y nos pide calcular el momento en DINA por centímetro, el torque. Para poder apreciar mejor cómo actúa esta fuerza, cómo es el momento de esta fuerza, voy a dibujar visto desde el eje Y. ¿Sí? Oh, esperen que se me desparramado. Ya estoy. Entonces, voy a dibujar el cuadro, pero visto desde el eje Y. O sea, voy a ver el plano YZ. Perdón, XZ. Este es el plano X, XZ. Lo dibujo acá. Entonces veo el eje X. Este es el eje Z. X, Z. Si yo lo veo desde el eje Y, voy a ver el cuadro así, corrido 30 grados. Vamos a hacerlo más largo para que se aprecie, ¿sí? Ese sería el cuadro, visto desde el eje Y. Y el lado que veo es el BC. Veo este lado. ¿Sí? Si yo veo desde el eje Y, veo la fuerza CD, que está en el eje Z positivo. O sea, yo veo la fuerza así. Esta es la fuerza. Si lo veo desde el eje Y, veo esta fuerza CD, que está en el eje Z positivo, está saliendo del papel. ¿Está bien? Y acá veo Profe, la fuerza. ¿puede ¿Sí? subir un poquito más su Ahí, hoja? gracias. Avísenme nomás, chicos. Y acá vería la otra fuerza. Acá veo la FAB, que está en el eje Z negativo. Esta es la FAB. ¿Está bien? Y acá hay 30 grados. Esto que está acá es el lado de C. ¿Se entiende mi dibujo? ¿Se entendió? No. Sí, sí, profe. Bien. Como el cuadro puede girar sobre el eje Y está acá, ¿sí? Esta fuerza no contribuye, solo esta, ¿sí? Pero no toda la fuerza, ¿sí? Entonces esta fuerza la tengo que descomponer en su componente perpendicular. Esta es la FCB
perpendicular y va a tener una componente paralela. Esta sería FCD paralela. La componente que llamo paralela, lo único que hace es deformar el cuadro, pero no colabora en el torque. La que va a producir el torque es la componente perpendicular de esta fuerza. Y acá tenemos el mismo ángulo 30. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Una pregunta? ¿Hasta ahí voy bien? ¿Se entiende? ¿Puedes Voy a llamar repetir qué hace la fuerza perpendicular, ingeniero? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Me puedes Si repetir, puedes- Natalia? Sí. Si puedes repetir lo que hace la fuerza perpendicular. La fuerza que le llamé perpendicular es la que produce el torque, es la que mueve el cuadro, la que es perpendicular al cuadro. Esta fuerza, la que realmente aparece, la FCD, es esta. Pero esta Sí. fuerza la puedo descomponer en sus componentes perpendicular al cuadro y paralela al cuadro. Esta componente chiquita, paralela, no contribuye en el torque, solo deforma el cuadro. No me interesa esta, ¿sí? Sí, Porque yo señor. estoy por calcular el torque. La que sí colabora en el movimiento del cuadro es la que llamé FCD perpendicular. Esta es la que me interesa. Voy a calcular el momento o el torque con respecto al punto O, que estaría en el eje Y. Entonces, calculamos el momento con respecto a O, ¿a qué va a ser igual? A la distancia LBC por la fuerza FCD perpendicular, que es la que produce el momento. La fuerza perpendicular a la distancia. Eso es momento, ¿no? La fuerza perpendicular es FCD perpendicular. O sea que el momento con respecto al punto O va a ser el lado BC por la fuerza CD por el coseno de 30, que es la componente perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Entonces esto sería el lado BC y la fuerza CD es I por el lado CD, perdón, no, sí, lado CD por beta por el coseno de 30. Ese sería el momento. Pero este es el momento que me mueve el cuadro. Y a nosotros nos pide que calculemos el torque necesario para mantener el cuadro en esa posición. O sea que torque necesario va a ser M' y va a ser igual a menos MO. O sea, si quieren, vuelven a copiarlo y le ponen signo negativo. Si tomé a este como positivo, el torque que necesito es igual, pero de signo contrario. Ese es el que me va a mantener el cuadro en esta posición. ¿Se entiende? Sí, señor. Igual y de Sí. signo opuesto. Igual y de signo opuesto. Bien. Eso es el punto A. Esto es A. Después nos dice, en el punto B, ¿sigo o estamos? No quiero apurarlo mucho. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Después en el punto B nos dice qué par sería necesario si el cuadro pudiera girar alrededor de un eje que pasase por su centro paralelo al eje Y. O sea, eso sería, a ver, si lo dibujo en este mismo plano, ¿sí? ¿Lo tiene? Bueno, sería acá, un punto acá. Este sería el eje, digamos. Ahora sería el eje de giro, sería O'. ¿Está bien? Ahora, si el cuadro puede girar por un eje O', esta fuerza también colabora. Ahora sí, se desplazó el eje de giro, ya no es el eje Y, tengo un eje ahora ficticio que pasa por el centro del cuadro, paralelo al eje Y. Sería este punto, visto desde el eje Y.
acá estaría en este otro dibujo, sería un eje que pasa acá, por el centro del cuadro, paralelo al eje Y. Ahora puede girar por un eje que está acá. ¿Se entiende? Entonces, visto de arriba, este sería el punto de giro ahora, el O'. El O' sería el punto de giro. En este caso, esta fuerza también colabora. Entonces tenemos que hallar la componente perpendicular, igual que hicimos con otra fuerza. Esta sería FAB perpendicular, y vamos a tener una FAB paralelo que no nos interesa, digamos, ¿no? No colabora en el torque. Entonces, punto B, el momento con respecto a O', ahora va a ser LBC sobre 2, con la distancia a la mitad, por FC. No se ve, ingeniero, lo que está escribiendo. Gracias, chico. Ahí está. Ahora, ¿ahí se ve? Entonces sería el momento con respecto al punto O', este que está acá, que pasa por el centro, va a ser la mitad, con respecto a esta fuerza, va a ser la mitad del lado, sería LBC dividido 2, por la FCD perpendicular. Y la otra fuerza la hace girar en el mismo sentido, por lo tanto lo sumo. La otra sería también LBC sobre 2, por la fuerza AB perpendicular. ¿Sí? Si ustedes se fijan, y hubiésemos calculado los valores, FAB y FCD tienen el mismo valor, tienen el mismo módulo, ¿sí? Solo que tienen sentidos distintos. Por lo tanto, como este también es 30, este ángulo también es 30, esta componente perpendicular es igual a esta componente perpendicular. O sea que esto es igual a decir 2 veces cualquiera de las dos. Sería LBC sobre 2 por FCD perpendicular. Y simplifico, me queda que el momento con respecto al punto O' va a ser LBC por la fuerza CD perpendicular, que es el mismo momento que sacamos cuando lo hicimos con respecto al punto O. ¿Sí? O sea que el torque necesario es lo mismo. El torque necesario M'. M' va a ser igual a menos M'. ¿Entendió hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Bueno, ahora, para no ensuciar el dibujo, vamos a dibujar de nuevo el cuadro para hacer el punto C, teniendo en cuenta que ahora el campo es paralelo al eje Z. Acá era paralelo al eje X. Vamos a dibujarlo de nuevo para no ensuciar mucho esto, si no, no vamos a entender nada. Lo dibujo de nuevo, y ahora el campo lo hacemos paralelo al eje Z y volvemos a calcular las 4 fuerzas. Y después el torque. Hacemos todo lo mismo. ¿Está bien? Bueno, vamos. Siete. Dibujo de nuevo. 5:30.
Ahora, nuestro campo. Así. Muy bien, perfecto. ¿Cómo está la fuerza en cada lado? A ver, chicos. ¿La intensidad de corriente era la misma, ingeniero? Sí, O sea, señor, todo lo circulaba. mismo. Lo único que cambia el campo. Todo igual. Todo igual. El mismo ángulo, 30 grados. Todo igual que A le dice, pero el campo está en Z. El único que cambia es el campo. De dirección. El valor es lo mismo. Todo lo mismo. Todo lo mismo. Cambiamos la dirección del campo. En vez de estar en el eje X, está en el eje Z. A ver, chicos, quiero verlos trabajar. A dibujar las 4 fuerzas. ¿Ya están, chicos? ¿Están las 4? Todavía no. ¿Cómo andan con la mano? ¿Les resulta fácil? ¿Se les complica? ¿No? ¿No, Mateo? ¿Se complica? Hay que practicar. O fabricar. Eso que les dije. Pueden armar. ¿No? Con Me sonó alambre. recién la muñeca, profe. ¿Es ¿Cómo? común eso? Me sonó ¿Sí, recién qué? la muñeca, digo, de tantas vueltas. Qué exagerada. Tanta vuelta. ¿Qué vuelta diste? Ustedes son muy exagerados. Está bien, pero me hacen reír. Está bien. Qué exagerado. Punto más por el parcial. Al que se lesiona la muñeca, le damos un punto, decimos, todo vendado. El día del parcial, todo vendado la muñeca. ¿Cómo anduvieron con el parcial? ¿Cómo creen? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, Usted estamos no tiene que decir, profe, cómo anduvimos en el parcial. No, pero ustedes, ¿qué piensan ustedes? Les pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Y ¿Bien? full. ¿Fules? No, qué falta de fe. No. ¿Cuándo el recupero, profe? A la pucha. Ya me dijiste cómo. Por eso. Tendría que ser el sábado que viene, no el próximo. Este fin de semana le estaríamos dando las notas y el recuperatorio el próximo, porque ya se viene el segundo parcial, ya estamos próximos. El otro sábado tendría que ser el recuperatorio. Debería ser el sábado, si Dios quiere. ¿Ya está, chicos? ¿Estamos a las 4? ¿Dibujo yo? Vamos, a ver si coinciden. Aunque le sonó la muñeca, a ver. Muy bien. Tenemos F, B, I. Y fíjense, yo invierto, no invierto nada. Tengo el campo en mi índice. Está saliendo esto que está en el eje Z, esto es Z, para mí está saliendo del papel. ¿Sí? O sea que es este es el campo, sale del papel. Esta es la corriente, está en el eje Y. Me dice que la fuerza está en el eje X.
acá. La fuerza está acá. En el eje X. ¿Le digo así? Felicitaciones. Pero ahí no cambiaba, profe, el sentido, ¿o no? Cuando usted da... Eje AB. ¿Cómo? ¿Qué cambié? No cambié nada. No. Ah, no. Fíjense que el campo está saliendo del papel y acá también está saliendo del papel. Sale del papel, la corriente va en el eje Y, la fuerza en el eje X. Z y la fuerza en X. Al invertir invertir la corriente, invierto el resultado. Acá, la fuerza me da en el eje X negativo. Eje AB. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no? ¿No hay? Sí. Sí, Bien. profe. Acá tengo, en este lado, el campo sale, la corriente está acá, la fuerza me da en el eje Y. Este me da acá. Esto sería F de C. Invierto una, invierto la otra. Esta es F de A. Estas dos se anulan y estas colaboran en el torque, porque están desfasadas 30 grados. Si el cuadro estuviera sobre el eje X, estas dos también se anularían. ¿Entiende? Pero como está desfasado 30 grados, las fuerzas están desfasadas y estas fuerzas colaboran. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Esto sería X. Vamos a calcular las fuerzas. No sé cómo corresponde. FAB. Calcula como fuerza. Sería la corriente por el lado AB, por el campo, por el seno. ¿De qué ángulo? La corriente en el eje Y. El campo en el eje Z. 90. Señor. Correcto. F. Pero, le puse a B también. El CD. Le voy a poner el símbolo. Esto sería el versor I. Y este F, C, D es I por L, C, D por beta por el seno de 90 menos I. La dirigida sería eje X negativo. ¿Muy bien? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Todo bien? Y ahora, ¿cómo sería la próxima? Vamos a hacer la BC. Vamos a poner como BC. F, dijimos BC. Va a ser I por L, BC, por beta, por el seno. La corriente está formando un ángulo de 30 con el eje X. ¿Qué ángulo forma con beta que está en 60. Z? Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Y el campo, y la fuerza estaría en el menos J. ¿Sí? La última, F, que sería de A, es I por L de A por beta por el seno del 60. Y es J positivo. Ahí estarían las fuerzas. Ustedes las tienen que pasar a dinas. ¿Sí? Bien. ¿Se animan a calcular el torque? ¿Les conviene? Vamos a hacerlo. Lo voy a ver de nuevo desde el eje Y. Voy a ver el plano XZ. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos hoy. Vamos a hacer el plano XZ. Profe, ¿puede subir su papel? Sí. Bueno, gracias. ¿Alguien que me avise? Bien. Y tenemos el cuadro
a 30 grados. Vamos a hacerlo más largo para que se vea. Bien. Esto que estoy viendo es el lado BC. Estoy viendo desde el eje Y. Ahora, la fuerza está en el eje X. La fuerza está acá. Esta es la fuerza. Esta es una fuerza. Y la otra está acá. ¿Sí? Esta es FAB. ¿Sí? Y esta es FCD. La componente perpendicular de esta fuerza es la que va a producir el torque, si lo calculo con respecto a O. A este punto, a O. Entonces, tengo que hallar las componentes. La perpendicular, que sería esta. Esta sería FCD perpendicular. Y esta acá sería la FCD paralela. La componente paralela no me interesa, actúa en la misma línea de la distancia, no produce torque, solo si queremos puede colaborar en deformar el cuadro, pero no moverlo. La que lo mueve es la componente perpendicular a la distancia, para calcular el momento. Sería esta. Si esto es 30, esto es 30. ¿Sí? Entonces, el momento con respecto a O va a ser el lado BC por la fuerza CT perpendicular, la componente perpendicular. O sea que el torque o momento con respecto a O va a ser LBC por la fuerza CD por seno o coseno. Seno. El seno. Bien, chicos. No. Seno de 30. Muy bien. Entonces, si quieren completo, esto sería LBC y la FCD es la corriente por el lado CD por el campo por el seno de 30. Eso sería el momento. Entonces, ¿cómo le pusimos torque necesario? El torque necesario para mantener el cuadro en posición, vamos a llamar M', M' no, va a ser igual a menos el torque no. Este es el que es necesario para mantener el cuadro en esa posición. Es el mismo momento, pero de signo opuesto. ¿Se entendió? ¿Se ven en estos grafiquitos así? ¿Se aprecian? ¿Se distingue? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chicos. Acá vamos a dejar. ¿Sí? Lo que queda lo vamos a dar la clase que viene. Nos queda el ejercicio 8, 9, 10, 11 y 2. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta antes de tomar asistencia? ¿No? No, profe. No, profe. Si no hay preguntas. Inge, Señor. tendría que modificar la fecha para Sí, la señor. entrega. Sí, correcto. O damos clase el sábado o cambiamos la fecha. Una de dos. Cambiamos la fecha. Cambiamos la fecha. Pasa una semana más. Sí, correcto. Estaba por dar clase el sábado, pero se me está complicando el sábado, entonces no me quiero comprometer. Porque creo que tengo trabajo el sábado. No me quiero comprometer con ustedes. Después no puedo cumplir. Así que vamos a dejarlo. Bueno, chicos, voy a tomar asistencia. Así que enciendan sus cámaras. Voy a apagar esta luz. Voy a encender mi cámara. Así nos vemos. Antes de despedirnos.
Muy bien.